Pues seguimos con la teletienda, lo único que ahora cambiamos el orden de los presentadores, ¿vale? Entonces, ahora lo que vamos a hablar es con otro gran título como es Inoculando Matemáticas a los Procesos Editoriales. Vamos a hablar como de 3 posibles casos que os pueden interesar de cómo utilizar las matemáticas, la analítica de datos, incluso un poco de la inteligencia artificial, incrementando un poco la complejidad, pero al mismo tiempo la potencia, ¿no? Que es a dónde podemos llegar. Entonces, bueno, esto ya lo conocéis. Bueno, creo que estamos de acuerdo en que los datos son un activo clave, si no, creo que no estaríais aquí o estaríais haciendo preguntas mucho más perniciosas, ¿no? Empecemos por el primer caso, ¿no? El primer caso es que un libro, como tal, se puede leer de muchas maneras, ¿verdad? O sea, lo podemos leer porque nos encanta leer una novela, lo podemos leer porque estamos estudiando, pero también lo podemos analizar, ¿vale? Y lo podemos analizar utilizando procesamiento automático, ¿vale? Y con ese procesamiento automático, que esto no es nada nuevo, esto tiene muchísimos años, podemos hacer cosas como, por ejemplo, categorizar automáticamente un libro, ¿vale? Decir, oye, este libro lo proceso y este pertenece a romance, este pertenece a historia, este pertenece a física cuántica, ¿de acuerdo? Puedo utilizar una técnica que se llama clustering. Este contenido, este libro, es muy similar a este otro conjunto de libros. Y eso, por ejemplo, en recomendaciones se utiliza muchísimo. También puedo hacer análisis, ¿vale? Quiero hacer un análisis de densidad de caracteres, ¿no? Juego de Tronos, densidad de caracteres máximo, ¿no? O sea, pero que eso me permite empezar a entender un poquito mejor ese libro con respecto a otros posibles. Puedo extraer conceptos o entidades, ¿no? Puedo encontrar cuáles son los personajes, las localizaciones, qué organizaciones se mencionan en el libro. Si es un libro en el que sale Bob Dylan bebiendo una marca de whisky, puedo hacer un montón de cosas en eso, ¿no? Puedo hacer resúmenes que me valen para generar automáticamente una primera versión de una sinopsis o contenidos de marketing, artículos, etc. O también incluso puedo llegar a un análisis sentimental, ¿vale? Que esto se utiliza desde hace mucho tiempo en artículos periodísticos. Incluso puedo llegar a estilometría, ¿vale? ¿Cuál es el estilo de este libro, de este párrafo o de esta página? ¿De acuerdo? Esto que os estoy contando no es nada nuevo, esto ya se lleva haciendo un montón de tiempo. Si yo estuviese dando esta charla hace 10 años, ya os estaría contando esto, ¿no? Algunos, los que llevéis más tiempo por aquí, os sonará alguno de estos libros, ¿no? El primero más de divulgación, que hablaba de cómo conseguir generar un libro que sea un bestseller. Spoiler, no se puede utilizando. Pero luego, el mismo autor también tiene un libro un poco más técnico de cuáles son las técnicas que se pueden utilizar para analizar textos, ¿no? Hay muchos más, pero estos llamaron bastante la atención hace 10 añitos, una cosa así, si no recuerdo mal. Vale, ¿pero qué pasa? Pero es que ahora llega ChatGPT. ¿Vale? Ahora llega la IA generativa, ¿no? Entonces, claro, surgen cosas muy interesantes. Este ejemplo que veis aquí en este pequeño vídeo, que seguramente dé alguna vuelta, porque es muy cortito, es que, joder, podemos hablar con nuestros libros ya, ¿vale? No sé si alguno lo ha probado ya, pero esto, por ejemplo, es un ejemplo real, esto me lo programé yo, 100 líneas, muy sencillo, ¿vale? Y ahora ya hay herramientas que os permiten hacerlo sin tener que saber nada de programación, en el que yo he tenido la suerte de poder escribir 3 libros, ¿vale? Sobre temas de producto digital, datos, psicología conductual, ¿vale? Y entonces, claro, yo he escrito esos libros, pero eso no significa que me lo sepa todo. Ya han pasado años desde que lo escribí. Y cuando hago mi trabajo, a veces es, ostras, esta técnica, esta definición, no me acuerdo de ello. ¿Me puedo ir a los libros? Por supuesto que sí. Pero lo que hice fue, sencillamente, este RAG, ¿os acordáis lo que era RAG? No, bueno, no voy a seguir con ello, pero lo que hice básicamente fue una IA que consumía mis libros y respondía solo a lo que aparecía en mis libros. ¿De acuerdo? Nada más que eso. Entonces yo a este libro, a esta IA, le puedo hacer preguntas. ¿Vale? Que es una cosa un poco meta, ¿verdad? Porque es como hacerme preguntas a mí mismo hace unos años, pero la realidad es que me es muy útil, ¿vale? Yo le hago una pregunta y, oye, ¿cuál era la segunda fase de esta metodología de no sé qué? ¡Pum! Me responde, ¿vale? Y eso es un libro técnico, imaginad un libro, una novela, podéis hablar con vuestro personaje. Esto ya se puede hacer. No digo que funcione maravillosamente bien, en algunos casos nos da sorpresas, ¿vale? Y si habéis visto Black Mirror, algún episodio de la primera temporada, os puede recordar algo. Pero esto ya existe, ¿vale? Y los nuevos modelos de lenguaje nos permiten hacer un análisis del texto mucho más potente de lo que podíamos imaginar hace unos años. Bien, eso está guay, ¿vale? Aprovechamos y procesamos nuestro texto, pero podemos dar un paso más. Segundo caso. Oye, la lectura digital puede ser una ventana para conocer mejor a nuestros lectores. Es verdad, conocemos algo de ellos, ¿verdad? Conocemos algo por los datos de ventas, etcétera, pero ¿podríamos llegar a hacer algo más? ¿Podríamos llegar a comprender el comportamiento de nuestros lectores? Y eso es algo que ya hacemos, en el mundo editorial ya se hacen focus groups, ¿vale? Pero ¿cuál es el problema de los focus groups? Pues primero escalabilidad, es muy difícil llegar a un número relevante de lectores, ¿no? Los focus groups suelen ser un número pequeño, ¿no? Por otra parte, ¿podemos confiar en los resultados? ¿Alguien que se está leyendo el libro, le hemos mandado el libro a casa,
y esto lo sabemos porque lo hemos visto, que dice que le ha encantado el libro. ¿Para qué? Para que me enviéis más libros, por favor. ¿Vale? Y tercero, la flexibilidad. ¿Y si a la mitad del focus group quiero cambiar la portada, quiero cambiar el título, quiero cambiar la sinopsis, quiero cambiar incluso una parte del libro porque con el autor estamos viendo posibilidades? ¿Puedo hacer eso? Y eso tiene una significatividad estadística, es decir, ¿puedo asegurar que el resultado de ese focus group es realmente estadísticamente correcto y, por tanto, me puedo fiar de los resultados de ese focus group? ¿O es solo, bueno, es información cualitativa que me es útil, pero que no tiene esa potencia matemática? Bueno, esto no es ningún invento, esto ya lo están haciendo las plataformas digitales en otro tipo de contenidos, ¿no? Eso lo sabéis. ¿Podemos hacer lo mismo con los libros? De la manera que Netflix, cada vez que le damos al pausa, cada vez que le damos a elegir una portada, a elegir tal, lo está midiendo para poder mejorar, y por eso ya sabéis, esto es muy obvio desde hace mucho tiempo, que cuando os muestra una portada, esa portada no tiene que ser la cubierta de la película, sino una cubierta que encaja con lo que habéis visto previamente. Por ejemplo, a mí me sale muchas veces Kevin Costner en la película que sale, si sale Kevin Costner. ¿Por qué? Porque me encanta ver pelis de Kevin Costner. Me encanta que muera en las películas. ¿Vale? Entonces, como me encanta que muera, pues digo, oye, pues a este le gusta Kevin Costner, oye, voy a ver esta película a ver si muere. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso se puede hacer, pero podemos hacer algo más. Porque si podemos comprender el comportamiento de los lectores, también podemos actuar sobre los lectores. ¿Vale? Podemos aprovechar cosas como ciencias del comportamiento para, una vez que tenemos toda esa información, poder hacer algo. Y aquí no me voy a meter en temas éticos, eso nos da para otra conversación muy larga, pero hoy sí que queremos conseguir que la gente lea más y lea mejor y disfrute mejor de la lectura. ¿De acuerdo? Bueno, pues para eso podemos aprovechar las ciencias del comportamiento. Podemos aprovechar cosas como esta de aquí, que es que nuestro sistema dopaminérgico, ¿vale? Nos pega un chute de dopamina, no solo cuando estamos esperando una recompensa, cuando tenemos una recompensa, sino cuando la recompensa es variable. ¿De acuerdo? Por eso, cuando tenemos una cita un fin de semana y tenemos una cita de cine y cena, por ejemplo, realmente la dopamina, cuando la tenemos al máximo, no es el sábado cuando estamos con esa pareja. Es el jueves cuando estamos pensando, joder, qué cita tengo el sábado. Y ahora pensad en el libro que estáis esperando a leer el sábado, ¿vale? Esa cita que tenéis con vuestro libro, ¿de acuerdo? Esto también se puede aprovechar. Se puede aprovechar si se hace bien, ¿de acuerdo? O podemos tener en cuenta otras cosas, como que nuestro cuerpo utiliza una cosa que se llama información interoceptiva, que es que nos pasan cosas mientras leemos. Nos duele un pie, ¿vale? Nos acaba de llegar una carta que pone abogado, ¿de acuerdo? Y todo eso nos afecta. Si todo eso lo tenemos en cuenta, no digo que se resuelvan todos los problemas, pero si todo eso lo tenemos en cuenta, podemos hacer cosas mucho más interesantes con nuestros lectores, ¿no? Y podemos ayudarles a que lean más y mejor, ¿no? Entonces, para eso, este segundo caso es un caso real en que David y yo hemos trabajado durante muchos años y con clientes. Antes, parece que ahora mencionaba a Ashet, y Ashet fue uno de nuestros clientes en el Reino Unido. Lo que hacemos y lo que se plantea en esto es el descubrimiento por dos fases. Ya habíamos hablado del libro, del procesamiento del libro. Ahora cuantifiquemos el descubrimiento del libro. ¿Cómo llega alguien a encontrar ese libro cuando está en un entorno digital? ¿De acuerdo? ¿Por qué seleccionamos ese libro? ¿Es por la cubierta? ¿Es por el título? ¿Es por el precio? ¿Vale? ¿Es porque aparece en la primera posición, en la primera fila de resultados? Y, sin embargo, si aparece en la fila 46, no lo vamos a encontrar jamás. Todo eso se puede cuantificar, ¿vale? Por supuesto, también podemos cuantificar las sesiones de lectura. ¿Cómo leen nuestros lectores? ¿De acuerdo? ¿A qué velocidad leen? ¿Dónde paran? ¿Cuántas sesiones tienen? Hay gente que se lee un libro en 2 sesiones, 8 horas, 2 días y he terminado el libro. Hay gente que se lee sesiones de media hora en media hora, en el metro o donde sea. Podemos cuantificar eso y podemos darnos cuenta de qué tipo de libro estamos teniendo. Si este es un libro de no ficción y resulta, o soy un profesor que utilizo esta herramienta y me doy cuenta que en la página 57 de mi libro de física cuántica todos los alumnos se quedan parados, ostras, esto me está dando pistas. Y ahora puedo utilizar la estilografía que os decía antes y darme cuenta que es que ese párrafo o esa página está muy mal escrita. ¿Vale? O a lo mejor es que es el párrafo en el que se empieza a hablar de física cuántica y la gente se queda totalmente parada. Bueno, pues eso es lo que nos puede dar pistas para entender mejor a nuestros lectores, ¿no? Y eso lo que nos permite es empezar a crear experimentos, ¿vale? Y Aurora también en su charla hablaba de todos esos experimentos y todos los resultados que estaban obteniendo. Esto es un poco lo que se busca cuando tienes acceso a esa analítica de datos, pero antes de lanzar tu producto al mercado, incluso si quieres. Puedes tener un grupo, en el caso real, pues teníamos un grupo de usuarios que pertenecía a una especie de club de lectura en Reino Unido y después en Francia, al que evidentemente siempre
con toda la información y el OK y el opt-in del usuario para que pudiéramos acceder a esa información, se le daba acceso a unos cuantos libros, a cada uno de vosotros era el mismo número de libros, pero con diferentes cubiertas, diferentes sinopsis, diferentes títulos, como decía, en algunos casos incluso diferentes finales o diferentes cambios en el libro, y a partir de ahí empezamos a hacer experimentos, ¿vale? Experimentos que eran, oye, pues vamos a ver cuáles son las cubiertas que funcionan mejor, cuál es la combinación de cubierta, libro, el título tal, que funciona mejor para luego sacarlo al mercado. En la parte de lectura, ¿y si probamos a hacer lo que se llama un nudge, un empujón conductual? ¿Vale? ¿Y si en este libro nos damos cuenta de que cuando un usuario lleve menos del 30% de lectura con respecto a sus compañeros de lectura, le decimos que tus amigos van más rápido que tú? ¿Vale? Eso, por ejemplo, en libros de Young Adults funciona muy bien. Es como cuando, aquí se va a ver mi edad claramente, cuando yo veía Lost o Perdidos, yo sabía que el jueves tenía que verlo por la noche. Porque como llegase al viernes sin verlo y llegase a la oficina, me iban a destrozar el capítulo, ¿vale? Pues eso ocurre también en las lecturas. Oye, que tus compañeros o tus amigos ya están en el capítulo 7, esto está en el capítulo 5 y pasa algo en el 6, ¿vale? Todo eso lo podemos medir y podemos hacer experimentos para saber qué es lo que mejor funciona para luego llevarlo a nuestra salida comercial. Con esto llegamos al final del punto 2, ¿no? En el punto 3 es, oye, ¿qué ocurre si ahora tenemos encima una plataforma? Y para eso nos lo va a contar vuestro amigo y siempre compañero David. Bueno, hasta este punto que ha contado justo, como digo, es un proyecto real que estuvimos con Hachette varios años, estuvimos experimentando con esa comunidad de lectores que Hachette no tenía ninguna intención de mantener salvo para hacer estos experimentos, ¿no? que os comentábamos, ¿no? Claro, empezamos a tener un montón de datos de lectores reales leyendo libros reales, o bien cómo buceaban en la fase de elección del libro, o bien cómo leían, cómo pasaban páginas en los libros, ¿no? Y empezamos a pensar que si no fuera una pequeña comunidad de lectores que solo estaba ahí para experimentar, sino fuera una gran plataforma de lectores leyendo, comprando libros en modo compra, en modo suscripción, una plataforma de bibliotecas, por ejemplo, si fuera una plataforma con lectores que no están ahí solo para experimentar, el volumen de datos es mucho más alto. Entonces, esto ya no llegó a ocurrir con Hachette, pero nosotros sí estuvimos haciendo durante un tiempo nuestros pinitos, ¿no? De conceptualizar el problema, ver tecnológicamente cómo podíamos meterle mano si tuviéramos esa plataforma real con datos reales de lectores leyendo. Claro, si recordáis algo de lo que os conté antes, para que los algoritmos predictivos funcionen necesitan mucha información. Ese enorme volumen de datos es el que hace que las redes neuronales sean capaces de afinar sus resultados, ajustar los coeficientes de esa gran máquina matemática. Aquí vamos a tener ese gran volumen de datos. Entonces había que pensar cómo lo utilizábamos, de qué manera metíamos modelos predictivos a una plataforma de lectura digital. El objetivo puede diferir mucho. Puede tener que ver con el Content Intelligence, lo hemos visto antes, hoy quiero aprender qué libros tengo que editar para ser más exitoso, o el diseño de experiencias de lectura, o generar mejores recomendaciones, o incluso entender bien a los lectores. Un lector que lee se está retratando con las lecturas. Entonces, de alguna manera podíamos saber más de cada uno, ¿no? O sea, ya digo, en función de para qué queramos utilizar los modelos predictivos con datos de lectura, el resultado podía ser uno u otro. Ese gráfico que veis ahí es una manera de representar un modelo de comportamiento de un lector en una plataforma digital. A la izquierda está la parte de descubrimiento de libros que contaba justo. Yo estoy en una plataforma digital buceando y me recibo impactos de libros y al final alguno decido leerlo. Cuando ya me quedo solo con el libro, la parte derecha, yo voy leyendo en diferentes secciones de lectura, pero ya estoy solo con el texto. ¿A qué llamo modelar el comportamiento de un lector en una plataforma de lectura? A pensar cuáles de las acciones que realiza en la plataforma tienen algo de valor para mí. Necesito conocer eso, porque a partir de ahí saco los eventos. ¿Qué cosas hace alguien que está buceando en una librería digital para elegir el libro que a mí me interesaría? ¿Qué cosas hace un lector durante la fase de lectura que a mí me interesaría recopilar? ¿Vale? Entonces, nosotros obviamente en Quantify Reading tuvimos que hacer esta reflexión para ver qué eventos nos quedábamos. ¿Qué eventos nos quedábamos y luego cómo los procesábamos? Al final, por poner un ejemplo más claro con la parte de lectura, cuando uno analiza cómo te relacionas con un libro, al final eso es una colección de pasos de página. Pero esos pasos de página están en diferentes sesiones. Yo tengo datos de cada sesión de lectura individual que los puedo agregar, pero luego puedo ver cómo funcionan todas las lecturas de todos los lectores sobre el mismo libro.
o cómo se retrata un lector con los N libros que lee. A lo que me refiero es que esos eventos, esas acciones individuales que recopilábamos de los lectores, las procesábamos para tener diferentes perspectivas de esa relación del lector con el libro. Aquí ya voy a ir a toda velocidad, pero cositas que llegamos a hacer algún experimento y teníamos claro que esto aplicado a una plataforma de verdad puede empezar a generar valor. En la parte de la elección del libro, un elemento está claro. Aquí el texto del libro no lo hemos llegado a ver. Lo que hemos visto son los metadatos y lo que teníamos información era de los impactos del libro. ¿Cuántas veces habíamos mostrado el libro a ese lector? ¿En qué posiciones? ¿Con qué relevancia? Hay plataformas de lectura que muestran versiones minúsculas de la portada y otras versiones más grandes. Toda la información de los impactos y luego toda la información de los metadatos. A veces mostramos un cierto metadato muy visiblemente, por ejemplo, la portada, pero si clicamos se ve la ficha completa del libro donde aparece la sinopsis completa, el autor, datos más profundos dentro de los metadatos. Estos modelos predictivos con los que empezamos a jugar trataban de intentar adivinar cuán probable era o con qué probabilidad un lector iba a interesar suficientemente en un libro como para desvelar la ficha completa. O qué probabilidad habría de que el lector eligiera ese libro para leer en una plataforma de compra pagándolo o una plataforma de suscripción simplemente clicando en el botón de leer, ¿vale? O sea, esos eventos que capturábamos podían ayudarnos a hacer predicciones de ese proceso de descubrimiento. Si estamos en la segunda fase, en la fase de lectura, aquí ya los metadatos no importan nada, te quedas solo con el texto. Lo único que podríamos jugar a utilizar como características predictivas, o sea, ¿puedo yo adivinar si tú te vas a acabar de leer el libro y si te va a gustar? Hombre, lo único que tenemos es el texto. Como decía justo antes, lo podemos preprocesar. De un texto puedes sacar elementos temáticos y elementos de estilometría. En base a tus lecturas anteriores podemos intentar adivinar si vas a acabar el libro o no. Bueno, esa era una de las derivadas de estos posibles modelos predictivos, pero otro segundo era, olvidémonos del texto, vamos a simplemente modelar la lectura, ¿vale? Sacar patrones de lectura. Ponía justo un ejemplo. Te encanta el libro y te lo lees en 2 sesiones. Bien, eso nos ha ocurrido a todos alguna vez. Te encanta el libro y te lo lees en 74 sesiones, pero en 2 días, porque es que cada 5 minutos que tienes abres el libro. Las dos cosas son patrones de lectura que pueden estar reflejando tu enganche con el libro. Si no tenemos el comportamiento de un lector con el libro, sino tenemos el comportamiento de muchos lectores con el mismo libro, hombre, uno puede empezar a sacar cosas, ¿no? Entonces, estuvimos estudiando a nivel teórico cómo podíamos, es evidente que es a nivel teórico, cómo podíamos caracterizar los patrones de lectura. No queríamos trabajar con la secuencia de pasos de página de un lector. Queríamos que sobre eso procesáramos esos pasos de página y sacáramos ratios, por ejemplo, como el reading points in time, ¿no? Que es, oye, en el día 1, desde el primer día que un lector abre un libro, ¿en qué página está? En el día 2, ¿en qué página está? Si no lo tengo para un lector, si no lo tengo para muchos, pues resulta que igual es fácil darse cuenta no solo de cuán bien o mal está funcionando ese libro, sino de cuán probable es que esto se convierta en un fenómeno viral. Porque podemos estar observando comportamientos que no se dan en libros que no tienen ese parámetro del patrón de lectura. Bueno, ahí veis un par de ejemplos, pero trabajamos en 7, 8 tipos de patrón de lectura diferente que podían servirnos para hacer predicciones. Dicho mal y rápido, porque en esta fase sí que necesitaríamos mucho más tiempo para explicarlo bien, la idea, por tanto, es plataforma de lectura, un montón de datos generados por los lectores. Tengo 2 fases, la de descubrimiento del libro y la de lectura. En los 2 casos tengo elementos que me ayudan a predecir y valor generado si soy capaz de adivinar. En el primero es, quiero saber bien qué es lo que hace que un tío elija un libro. En el segundo, quiero saber qué es lo que hace que los libros gusten. O sea, qué es lo que hace que un libro tenga más posibilidades de estar gustando, ¿vale? Bueno, en cualquiera de las 2 fases, aquí voy muy rápido, en los 2 casos es posible preprocesar el libro o es posible captar eventos de los lectores que nos ayuden a predecir el éxito del descubrimiento y la lectura. Hay una cosa muy interesante, si se hiciera de manera sistemática en una plataforma, y es el de los atípicos, ¿no? Oye, no sé qué pasa con este libro, pero es que cada vez que lo muestro, clican para ver la ficha, ¿vale? O a lo contrario, es que lo he mostrado 153 millones de veces y nunca han clicado en él para ver la ficha del libro. Algo hay ahí.
¿no? Entonces, los atípicos suelen ser muy valiosos en analítica avanzada porque nos pueden iluminar de alguna forma en cosas que estamos haciendo mal en la parte de vestir el libro con los metadatos o en la parte del propio contenido del libro en sí, ¿no? Luego, el tema de detectar tendencias. Esto nos parecía con un potencial brutal. Si yo he preprocesado el libro o he caracterizado los metadatos, imaginar la sinopsis, por ejemplo muy simplistas, ¿no? Pero imaginar la sinopsis que la hemos preprocesado y hemos extraído los temas de los que habla o los keywords fundamentales que se reflejan en la sinopsis. Si yo tengo un montón de libros con esos keywords que aparecen, que podemos clusterizar y definir que están hablando de un joven que se hace mayor y que se enfrenta con los primeros retos en la vida, por decir una chorrada, ¿no? Si analizamos cómo se comportan los lectores contra libros que tienen ese keyword o esa temática en su sinopsis, podemos ver evoluciones temporales, ¿no? Podemos ver como que de repente empieza a funcionar mucho mejor. O sea, la gente entra más a los libros cuando se habla de un tema concreto. Eso con pocos datos es inviable. Con muchos datos, con una plataforma con muchos lectores dejando rastro continuamente, creemos que es relativamente factible. Recordar la época esta en la que se puso de moda, por poner un ejemplo chorra, las carátulas o las portadas con un paraguas rojo. No sé muy bien a quién se le ocurrió la historia, pero hubo un momento que había libros con portadas con sombrillas rojas o con paraguas rojos, ¿no? En algún momento esto, por lo que fuere, enganchaba más con los lectores y empezaron a aparecer en un batallón. ¿Qué pasaría si los datos procesados con tiempo te anticipasen esas tendencias? Te empezaran a decir, ojito, que poner este tipo de cosas en la sinopsis hace que tu libro se va a leer más. Creemos que ahí hay un valor enorme. Y luego el tema de segmentar a los usuarios. Si tienes una plataforma con 100.000 lectores, está muy bien, pero si tú te quedas solo con los lectores que tú sabes que son más afines a tu libro, igual un rendimiento mediocre de un libro contra la población completa de lectores, ceñido a los lectores con los que encaja, resulta que tiene un rendimiento brutal. Entonces, jugar segmentando los usuarios, las métricas de los usuarios para cada libro con el que es afín, creíamos que también podía tener un valor enorme. Cambio de tercio. Decíamos al principio que eran como 3 casos. El segundo, que nos ha ocupado bastante, es el de procesamiento el análisis del comportamiento del lector. Este tercero también es IA, pero ya digo que cambio completamente de tercio y abro un pequeño hueco aquí, no sé si hay alguno, a los distribuidores de libros físicos, ¿vale? Porque una posible definición de lo que es la inteligencia artificial es cualquier capacidad de una máquina para emular capacidades cognitivas humanas, ¿no? Entonces, hemos hablado casi todo el tiempo de lo que hay en medio de esa pirámide, ¿no? Son las capacidades de hacer predicciones. Yo utilizo la traza digital, yo utilizo los rastros de datos enormes que acumulo para intentar jugar a que una red neuronal, como la que contábamos antes, con las pelotitas naranjas, te hiciera predicciones automáticas. Eso está muy bien y es el foco enorme. Insisto, lo que está haciendo un ChatGPT prediciendo texto, pero dentro de lo que podríamos llamar el paraguas de la inteligencia artificial, no nos podemos olvidar de algunas otras cosas que están ahí, incluso están ahí de hace mucho tiempo. La cúspide naranja que represento ahí es lo que en tecnología se denominaba investigación operativa o optimización matemática. Esto es algo bastante antiguo. El gran desarrollo teórico de la investigación operativa es con fines militares y justo después de la Segunda Guerra Mundial. Esto ha estado ahí un poquito latente y ahora con la capacidad de las máquinas algorítmicas y con la cantidad de datos esto se ha vuelto a disparar. Estas tecnologías, de las que muy probablemente muy pocos hayáis oído hablar, no se quedan en hacer una predicción, se quedan o intentan darte la decisión óptima. Y diréis, joder, esto ya es un paso más. Para eso hace falta que tengamos un problema que por pura explosión combinatoria sea tan complejo que un experto no puede meter en la cabeza. Pongo un ejemplo que no es de este sector, aunque ya veréis que algo de relación tiene. Tengo que meter miles de paquetes en miles de vehículos, casarlos con un conductor y entregarlo en miles de destinos a tiempo. ¿Vale? Una empresa de paquetería. ¿Cómo hago la asociación de paquetes a camiones con vehículos? ¿Qué ruta sigo? ¿Cómo entrego? Eso puede hacer que o consuma 3 veces más kilómetros, 3 veces más camiones o entregue 3 días más tarde de lo relevante. Bueno, eso es un sudoku matemático en el que hacer una predicción no ayuda mucho. O sea, que una IA te diga, oye, la semana que viene vas a tener que repartir 300.025 paquetes, está muy bien. Lo bueno es que te diga, no, junta esos paquetes así, ponle este conductor, que la ruta sea esta y oh, maravilla, la conclusión es que haces el mismo servicio consumiendo menos gasolina y entregando los paquetes antes. Esto no es analítica predictiva, esto es optimización matemática.
Y diréis, joder, ¿y este rollo por qué? Bueno, porque hay problemas de estos, igual no tanto en el ámbito más de publicar, pero sí en el de distribuir libros físicos. Esto es un poco una caracterización, una definición visual de lo que es un problema de optimización matemática. Cada circulito naranja es una posible combinación, una posible solución al problema. Siguiendo mi ejemplo de antes, una posible manera de coger las cajas, meterlas en vehículos y ponerles una ruta. Claro, si hay miles de vehículos, miles de rutas, miles de paquetes, la combinatoria es brutal. Hay del orden de 10 a la 100 opciones diferentes de resolver ese problema. ¿Qué son las rayas azules? Las rayas azules son restricciones. Restricciones es que estos 7 paquetes tienen que ir en este vehículo. Ya, pero es que no caben. Entonces, evidentemente, eso no es una solución, o no es una solución factible. O este coche, este vehículo tiene que salir de aquí y llegar allá. Ya, pero es que no está en Vigo, está en Cartagena. Por mucho que me vendría muy bien que estuviera en Vigo, no puede salir de Vigo hoy porque está en Cartagena. Todos esos elementos que tienes que tener en cuenta para que la decisión sea buena son las restricciones. Aquí están representadas como líneas azules, por lo que hacen es descartar. Oye, si tienen que estar todos los vehículos en el sitio en el que están, si los paquetes tienen que caber, pues estas soluciones realmente no son soluciones factibles. Al final, de esa marabunta de posibles opciones, solo unas pocas, que son las azules, cumplen todos los criterios. Y ahora sí, solo una es la mejor, solo una es la que recorre menos kilómetros, solo una es la que entrega los paquetes a tiempo, esa es la que quiero. Pero claro, en un mare magnum de 10 a la 100 posibilidades, por muy experto, por muchos años que lleves en la compañía haciendo esto, es muy difícil que des con el óptimo. Y a veces el óptimo es un 10%, 20% mejor que lo bueno, y ese 10%, 20% en costes de transporte, etcétera, etcétera, es mucho, mucho dinero. Las matemáticas aquí también te pueden ayudar a tomar mejores decisiones. ¿Dónde hay estos problemas? Estos problemas están por todos sitios. Yo trabajo en Baobab, básicamente nos dedicamos a esto, en múltiples sectores, y cuando llegas a alguien y le cuentas que haces optimización matemática, te dice, bueno, ¿dónde tengo yo? Yo no entrego paquetes, ¿dónde tengo estos problemas? Hay una primera parte, es qué decisiones de negocio tomas en tu día a día para ver cuáles tienen los criterios de complejidad suficientes como para que merezca la pena meterle matemáticas. Y salen en sitios insospechados. Salen en lugares en los que ni te lo plantearías, pero dar la solución óptima matemática versus la solución razonable del experto significa mucho dinero, ¿no? Esto está por todos lados y entonces uno de los ejercicios que hemos planteado a los alumnos de París es plantéate decisiones en tu rol en la cadena de valor del libro a ver si hay alguna que cumpla los criterios para que esto tenga sentido. ¿Tiene sentido aplicar esto a saber cuántos libros pongo en cada librería de una novedad que voy a lanzar? Es un tema a estudiar. Aquí me voy a guardar los últimos 2 minutos para ir tirando ideas dentro del ámbito de un distribuidor que, como decíamos cuando preparábamos el curso de París, los queríamos meter como fuera dentro de este paraguas porque, obviamente, la IA también tiene que aportar valor para ellos, ¿no? Ya digo, los voy tirando muy rápido, pero son decisiones que son pequeños sudokus matemáticos en los que probablemente la matemática puede ayudar. Esto es, además, una lista de conclusiones a la que llegamos con uno de los mayores distribuidores de libros físicos de España, con la mediación de José Manuel, que nos lo presentó hace unos meses cuando preparamos los contenidos del curso, ¿no? Por ejemplo, la planificación de todas las tareas previas a la preparación de las novedades para su envío a las librerías. Sé cuánto tengo que enviar a qué sitio, cuándo me llega el libro, la operativa que monto en el distribuidor para preparar esos paquetes, eso se puede planificar porque se sabe. Y eso es obviamente un sudoku matemático. Toda la parte de transportes, que como la he utilizado como ejemplo, me lo puedo casi ahorrar. ¿Qué pedidos, en qué vehículos, con qué ruta para llegar eficientemente a tiempo y entregar esas novedades en donde deben? La parte de la devolución de libros. Llegan cajas con libros de las librerías, las pistoleo y hay una decisión de este libro, tengo stock suficiente para N años, a la basura y lo destruyo, o no, esto lo tengo que poner porque puede ser que lo tenga que reponer en alguna otra librería. Esas son decisiones. Claro, ¿qué es un stock suficiente para N años? A veces puedo destruir libros que luego me hubieran hecho falta reimprimir o a veces estoy almacenando libros, cogiendo polvo y ocupando espacio en el almacén que es innecesario, ¿vale? Son decisiones en las que las matemáticas seguramente puedan ayudar. Cuando digo ayudar, vuelvo a lo mismo. Es que igual decido algo un 5 o un 10% mejor, pero destruir un 5 o un 10% mejor o almacenar un 5 o un 10% mejor es un montón de dinero para alguien que está continuamente almacenando o distribuyendo libros. Toda la operativa del almacén, por supuesto. ¿Cómo distribuyo los espacios? ¿Qué libros pongo en qué sitios? ¿Vale? Si tengo varias alturas, en este distribuidor del que os hablo, había algunos que sabían que la probabilidad de que haya una reposición sea muy baja, con lo cual los coloco arriba del todo. Bueno, ¿dónde los coloco? Porque no es lo mismo colocar un libro que me van a pedir arriba que abajo. Si lo pongo abajo, el picking lo puedo hacer rápido. Como sea arriba, tengo que pedir una máquina que me lo baje de arriba abajo. Eso es tiempo y es dinero, ¿no?
cómo hago las reubicaciones en función de la evolución de las perspectivas de ventas. ¿Vale? Este libro tengo pocas expectativas de venderlo y, por tanto, no me importa demasiado, lo coloco muy mal, pero es que de repente empieza a venderse mucho y eso también los distribuidores saben, tienen datos anticipados de todo esto. Bueno, eso exigiría probablemente ponerlo en otra zona. Y luego el propio proceso de picking, el tío que va por allí cogiendo los libros porque está preparando los pedidos, ¿no? ¿Voy por este pasillo y cojo estos o voy por este otro? Parece una chorrada, pero si estás haciendo pedidos todo el día por un batallón de gente, entre hacerlo por el recorrido adecuado o no, es mucho tiempo, mucho dinero, mucha eficiencia. Casi no me queda tiempo por no decir nada. Temas de turnos de personal. Un tema muy divertido, que esto no fue del mundo del libro, con el que trabajamos es la playa de expedición. El problemón que tenían era con todos los pedidos preparados en lo que llaman la playa de expedición, en las zonas de la plataforma logística, que está a la espera de que llegue el transporte para llevárselo. Es que en los picos de operativa de la plataforma no cabía. Y claro, si lo colocas donde no debes, igual cuando llega el transportista no sabe dónde está y se quedaban situaciones de pico brutal de trabajo. O gemelos digitales. Voy a comprar una nueva máquina, una nueva cinta transportadora que no sé qué. ¿La compro o no la compro? Pues puedes hacer simulaciones digitales para decidir si tiene sentido o no comprarla, porque igual realmente no estás mejorando nada y te estás gastando una pasta en esa inversión. En fin, lo he tirado todo muy rápido, pero sí esta idea de que cuando tengáis una decisión y esa decisión necesite muchos elementos para acertar, a veces las matemáticas ayudan a tomar mejores decisiones. Gracias.